Bueno, y dicen que en el mundo, dicen no, esto ocurre en el mundo, hay algunas profesiones que son riesgosas, ¿sí? Por ejemplo, las funciones o las profesiones vinculadas a la seguridad, al manejo de explosivos, a lugares peligrosos inclusive también. Pero cuando hablamos de ambientalistas, uno pretende que sea una acción en la cual aquel que se dedica a eso, por una cuestión de convicción, no tenga ningún riesgo, o el único riesgo que tenga es justamente que no atiendan sus reclamos. Bueno, los ambientalistas, de acuerdo a un informe, y vamos a hablar ahora con Thaís, lamentablemente ha surgido que hay un incremento en la muerte, en los asesinatos de ambientalistas en prácticamente todo el mundo. Thaís, buen día. Sí, ¿cómo estás? Buen día. Es una de las noticias que todos los años, ¿no? Se tienen que dar y que pasa desapercibido, sobre todo porque en la mayoría de los casos los crímenes quedan impunes, ¿no? Recientemente se dio a conocer un nuevo informe de Global Witness justamente sobre la cantidad de defensores del ambiente y de la tierra asesinados durante 2018 y la cifra alcanza los 164 personas, que es una cifra variable, como bien dice la propia organización, porque hay muchos casos que no se terminan de registrar, porque hay países en donde tampoco hay libertad de prensa, entonces no se puede llegar a comunicar, y eso no está contando todos los que reciben también amenazas, ¿sí? O los que quedan, digamos, presos o heridos, ¿sí? Pero lo que acá hay que tener en cuenta es que estamos hablando de una cifra que hace referencia a personas que fueron asesinadas por las causas que defendían, ¿sí? No es que falleció un activista ambiental, sino que fueron asesinados justamente por defender su hogar, por defender el bosque, por defender, digamos, el mar, las aguas, y siempre, digamos, la defensa, y ahí es donde entra, ¿no? Lo curioso de la cuestión, es en defensa justamente contra intereses de algunas empresas, en su mayoría extractivistas. Yo me acuerdo, ¿sabes qué, Thaís? Hace algunos años cuando activistas, yo no sé si era Greenpeace o de otra organización, fueron a evitar el desmonte en el norte del país. Bueno, no quiero equivocarme de provincia, por eso no lo menciono. Y los atacaron con los mismos tractores con los cuales estaban derribando los árboles, sí. Que se salvaron por milagro y creo que uno de ellos resultó herido, inclusive también, ¿no? En esas cosas son lo que está analizando el informe, ¿no? Sí, no, y acá lo que hay que tener en cuenta en por qué quedan la mayoría, ¿no?, de estos asesinatos impunes, porque generalmente hay un autor intelectual, claro. Después hay otro autor material, se hace pasar por un accidente. Uno de los casos más notorios fue el del activista Berta Cáceres, ¿sí?, que asesinada en su casa, en una situación en la que después, a lo largo, digamos, de lo que fue la investigación, daba cuenta justamente cómo estaban involucrados desde las máximas autoridades de la empresa contra la cual ella defendía la tierra hasta después el autor material. Estamos hablando de personas que son asesinadas justamente por defender territorio y por defender la tierra, ¿no? Por eso también en muchos de los casos están vinculados con comunidades originarias, ¿sí?, de diferentes países. Y el dato que más llama la atención es que América Latina sigue posicionándose como la región más peligrosa para el activismo ambiental, un poco también porque es una de las regiones más ricas, ¿no?, en ciertos ecosistemas, y tenemos la Amazonía, ¿no?, en el territorio latinoamericano. Tenemos una placa con algunas cifras destacadas de este informe de Global Witness. 164 defensores ambientales fueron asesinados en 2018. La cifra es menor que la del año anterior, pero sigue siendo justamente preocupante. Más de la mitad de esas 164 muertes ocurrieron en la región, en América Latina, en donde uno de los datos destacados es que por primera vez Brasil no lidera el ranking y dentro de los países latinoamericanos se ubica en segundo lugar. El primero es Colombia con 24 asesinatos, Brasil con 20, le siguen Guatemala, México y Honduras. Ahora vos fíjate que en el caso de Guatemala pasó de 3 asesinatos en 2017 a 16 en 2018, creció ahí muchísimo. ¿Y cuáles son los hechos por los cuales los asesinaron? ¿Por defender qué? Bueno, en la placa podemos ver también la principal actividad que salió, ¿no?, como causa, tiene que ver con minería y actividad extractivista, 43 asesinatos vinculados a esta actividad, y le siguen agronegocios, represas y explotación forestal. El principal país que por primera vez desde que Global Witness hace este reporte, en 2012, desde 2012 Brasil venía liderando como el principal país con más cantidad de asesinatos de defensores ambientales.
Esta vez es Filipinas, ¿sí? Con 30 asesinatos y como recién te mencionaba, le siguen Colombia y recién luego Brasil. Con lo cual, si bien la cifra a nivel global se redujo, hay que tener en cuenta, como te decía antes, que es una cifra variable, o sea que seguramente estamos hablando de más casos, pero que no todos, ¿no?, se dan a conocer. Y lo importante es esto de la impunidad, ¿no?, que queda la mayoría de estos casos y el riesgo que tienen los activistas ambientales en la región. Por eso el estudio se llama Enemigos del Estado, con signos de interrogación, porque también en pregunta de dónde está el Estado después para defender, ¿no?, a estos defensores del ambiente. Y además, ¿sabes por qué? Porque si quedan impunes estos crímenes, motivan a otros a que puedan seguir haciéndolo. Total, acá no pasa nada, ¿no es cierto? Sí. Y eso lo que provoca, por ejemplo, con los periodistas, ¿no? La cantidad de asesinatos de periodistas en todo el mundo, y en especial en América Latina, y en especial si hablamos también de México, porque hay que decirlo, esto, si hay impunidad o no se investiga bien, esto motiva o le da impulso a los asesinos, a aquellos que tienen intereses creados, en este caso por los ambientalistas, para seguir. Bueno, nos afecta a nosotros, lo eliminamos directamente. Sí, no, es un conjunto de variables. De hecho, fíjate que el principal país es Filipinas, ¿no? Un país en donde la libertad de prensa está algo restringida, entonces si no se puede hablar el tema, si no se pueden visibilizar estos casos, también es más difícil. Por eso es todo, es un conjunto de variables, pero bueno, interesante ver lo que pasa, ¿no?, en la región y sobre todo con el avance de estas actividades industriales. Bien, y vamos a nuestro país ahora y hablamos de la ley de envases. Así es, hay un proyecto de ley de envases, ¿sí? Y de gestión ambiental de envases y envases postconsumo, y la semana pasada 17 organizaciones ambientales de nuestro país presentaron una carta ante la Cámara de Diputados para que avancen justamente en el tratamiento de la ley. Es una ley que se basa en el principio de la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa que pone justamente, en este caso, un producto que termina siendo un residuo, se haga cargo justamente de la gestión posterior. Algo así, como para ponértelo en similitud, tendría que ver con, por ejemplo, ¿viste las botellas retornables de cerveza? En donde ahí es la empresa la que justamente se hace cargo, en donde vos te cobran un poco más por el envase, si vos después lo devolvés, tenés ahí, ¿no?, como un reintegro, exacto, un reintegro económico. En este caso puntualmente estamos hablando de envases plásticos, ¿sí?, que según la carta que presentaron las organizaciones alcanzan el 30% de los residuos sólidos urbanos y son el 60%, sí, de lo que hay en la bolsa diaria de cualquier vecino. Por eso la importancia, en donde no sorprende que el principal residuo sean las botellas plásticas, ¿no?, de un solo uso. Por eso es que las organizaciones, conscientes obviamente del impacto, venimos hablando mucho, ¿no?, y ha crecido la concientización sobre el impacto del plástico en el ambiente y en nuestra propia salud a través de los microplásticos, es que piden que justamente se avance en este proyecto que se presentó el año pasado. Bueno, ojalá que eso se trate y rápidamente, porque cada vez que hay lluvia, y sobre todo intensa, no necesitamos irnos al riachuelo o al río a ver las botellas flotando, sino en las calles de toda la ciudad, no solamente en la ciudad. La ciudad ha tenido, por suerte, una acción muy relevante respecto de esto, ¿no? Pero la gente sigue tirando en la calle, no le emboca los tachos, ¿viste? Como somos los argentinos. No, obviamente tiene que ir acompañado de concientización y educación, pero es importante que si hay una normativa de este tipo donde la responsabilidad la tiene el productor, está facilitando, ¿no? Estás por lo menos tratando de asegurar que la gestión de ese producto que termina siendo un residuo vuelva de alguna manera, y se promovería así lo que se llama la economía circular, que digamos justamente un producto que cuando pierde su vida útil pueda volver a reinsertarse, porque en este caso, por ejemplo, las botellas PET se podrían, ¿no?, reutilizar, más allá también del movimiento que hay de empezar a extender la prohibición, ¿no?, de plásticos descartables. Acá en la Ciudad de Buenos Aires ya se hizo, por ejemplo, con las bolsas, y la idea, digamos, también se empezó a trabajar en otro proyecto de ley para que eso se extienda a otros plásticos de un solo uso. Bien. Thaís, gracias. No, gracias por venir, gracias por toda la data que nos traes. Gracias.